Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Miércoles 9 de diciembre. Ya el año parece que se empieza a ir, ¿no? Ya se está terminando el año. Hoy vamos a tratar de hacer un balance, no del año que todavía falta, sino del año que vence mañana, el primer año de gobierno del gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno que se recibió con muchas esperanzas y que hoy muchos se sienten defraudados, otros no. Bueno, todo depende de dónde se mire. Hay muchos beneficiados con este gobierno y esos seguramente te van a decir que todo lo que está haciendo es muy bueno, pero hay otros que no hemos sido beneficiados por ningún gobierno y mucho menos que con este, que podemos tener una mirada más objetiva. Quiero agradecer a la gente de la tribu, a Leandro, a Gustavo, a Diana, a Sole, a May, a todos, porque son los responsables de que este programa salga al aire. Y por supuesto acá me acompaña, como todos los miércoles, Camilo Ruiz, que después les va a contar algo de cine y seguramente también les contará algunas otras cosas. Bueno, volviendo a que mañana es el aniversario, me parece que vendría bien hacer dos balances, ¿no? Es decir, por un lado, el balance del gobierno de la ciudad y por otro lado, el balance del gobierno nacional. Hay algo que tienen en común los dos gobiernos, el ajuste, ¿no? Ese ajuste que en enero lo empezó a aplicar el gobierno nacional, recordemos, cuando Alberto Fernández dijo que las jubilaciones que le había dejado la fórmula Macri y que tenía que pagar eran impagables, y que tenía que meterle la mano a los jubilados. No lo dijo así, lo pintó como que se iban a beneficiar. Bueno, la historia demuestra que los jubilados se perjudicaron, eso está a la vista, es muy simple. Si te tenían que dar por una fórmula un 42% de aumento y te dieron como mucho un 35%, ahí perdiste 7 puntos, y a los que les dieron el 24 o el 25 perdieron más, hasta 17 puntos. Así que bueno, ahí empezó el ajuste. Hubo también ajuste salarial, hubo techos en las paritarias, hubo gremios realmente, no sé cómo tildarlo, genuflexo, no sé cómo decir, por ejemplo, Cetera, que negoció hace una semana o 10 días un salario que de bolsillo para el cargo que se inicia está alrededor de 22.000 pesos. Y también llama la atención eso, porque mientras se quejan de los sueldos en la ciudad de Buenos Aires, negocian a nivel nacional una caída de salario brutal. Pero bueno,
este ajuste se está dando de una forma diferente a otros ajustes, el de nivel nacional, que es con la complicidad de muchos sectores que se dicen progresistas o que se decían progresistas. En lo que respecta al gobierno de la ciudad, el ajuste también lo están llevando a cabo, lo podemos ver inclusive en el presupuesto del 2021. Ahí hay menos fondos para educación, menos fondos para salud, hay menos fondos para todos. El gobierno de la ciudad se escuda en la quita de fondos, que ese tema yo después lo voy a tocar, porque a mí me parece que es una aberración el tema de haberle sacado los fondos a la ciudad, y ningún porteño lo debemos permitir. Pero tampoco podemos permitir que esa sea la excusa para hacer ajustes que se empezaron a hacer cuando no existía esa excusa. Es decir, antes de que le quitaran los fondos, ya las negociaciones con los docentes se arreglaban cosas que después no se pagaban, y se llevaron durante el año los sueldos de la gente del gobierno de la ciudad, de los docentes, no van a superar el 30%, lo cual quiere decir que no les van a ganar a la inflación, y como no le van a ganar a la inflación, quiere decir que este año van a volver a perder 7, 8, 9 o 10 puntos, y que eso, sumado a los otros 10 puntos que habían perdido en los últimos 2 años del macrismo, se hace que el poder adquisitivo caiga bastante. Esto con respecto a los trabajadores de la ciudad y con respecto a los docentes. No lo quiero desligar de lo que hablaba del ajuste nacional, que es exactamente igual, o inclusive en algunas cosas a nivel nacional es todavía peor. Pero bueno, quiere decir que este año viene marcado por eso, por el ajuste, por una fuerte inflación. La inflación es la forma que mejor tienen para transferir fondos. Así que estamos en un momento complicado. Yo pienso, como piensa mucha otra gente, que es hora de que los argentinos empecemos a salir a las calles, ¿no? A exigir, a reclamar, porque si no se sale no se va a lograr absolutamente nada. Yo sé que es muy difícil, yo sé que el gobierno nacional es un gobierno al cual es muy difícil hacerle movidas, porque la gente que tiene su base es muy dogmática, así que si tiene que mandar a patotas para pegarle a la gente que protesta, si tiene que espiar, si tiene que extorsionar, si lo que tiene que hacer lo hace. Recordemos que cuando fueron gobierno en otro momento también lo hacían. Es más, algunos lo dijeron, inclusive siendo parte del gobierno, hubo gente en la cámpora que dijo: fuimos manipuladores y mentirosos. Entonces ese es un problema que tenemos, es decir, tenemos un sector que es el sector más dinámico, que lo único que puede hacer es movilizarse en contra de Horacio Rodríguez Larreta, cosa que no me parece mal que le exijamos a Rodríguez Larreta todo lo que haya que exigirle, pero hay cosas que no las puede resolver Rodríguez Larreta y no se las podemos exigir a él. Ejemplo, que saquen los IFE como los han sacado para ajustar, y no se lo podemos exigir a Rodríguez Larreta. Por ejemplo, que la paritaria nacionales se pongan los pisos y los techos que se ponen, tampoco se lo podemos exigir, pero en otras cosas sí. Ahora, bueno, es difícil, ¿no? Porque yo siempre lo explico desde acá, desde este micrófono, digo, qué situación compleja, porque uno sabe que pasa cualquier cosa en la ciudad y podemos movilizarnos, podemos exigir, y ahí conseguimos que parte de la oposición participe, pero después esa misma oposición de la ciudad es en la provincia, por ejemplo, el gobierno
Y ahí no se movilizan, ahí le dejan pasar todas al gobernador, le dejan pasar todos los ajustes. Entonces es muy difícil decir que está mal un 7% en la ciudad de aumento y decir que está bien un 7% en la provincia, me parece, ¿no? O decir que los docentes cobran muy mal en la ciudad de Buenos Aires y se movilizan, y está muy bien que lo hagan, pero después decir que los docentes que van a poder cobrar el año que viene 21.000 pesos en cualquier otra provincia o 22.000, está bien, ahí tenemos un problema serio. Pero bueno, las cosas son como son y bueno, por suerte nosotros tenemos este micrófono y podemos dar una mirada que por ahí es muy difícil que se pueda dar en otros lugares. La semana pasada fue una semana de muchas movidas. Esta semana que viene digo que viene porque que empezó hoy, para decirlo más correctamente, que empezó hoy miércoles, porque lunes y martes fue feriado y estuvo todo, la verdad que estuvo todo parado. Yo vi que faltaba gente en la ciudad, vi que nuevamente la gente, hubo aquella gente que todavía ha podido sostener su trabajo en este momento tan difícil, y otra gente de clase media alta que no tiene problemas se han ido a pasar un fin de semana largo afuera. Ayer me daban algunas cifras en Mar del Plata, por ejemplo, y realmente me sorprendieron las cifras, ¿no? Porque yo no lo dije hoy al empezar, pero estamos en pandemia todavía, ¿eh? Estamos en dispo, hace 5 semanas que estamos en distanciamiento obligatorio, estamos en distanciamiento, no estamos en aislamiento, pero estamos en distanciamiento. Y no obstante, mucha gente decidió que como hay menos, el virus está circulando menos en todo el país, decidió salir. Y lo que decía, que vi cifras de que a Mar del Plata entraron 100.000 personas, que la mayoría van de la ciudad de acá, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo que decían los martilleros, que el año pasado, para un fin de semana largo, que había mucha movida, porque hasta el 2019, digamos que como se podía ir, bueno, sabemos que el fin de semana largo es histórico y por más crisis que haya, siempre hay un sector que se moviliza. Entraron 200.000 personas, es decir, el doble. Pero ustedes calculen que hoy, para ir a Mar del Plata, por ejemplo, si vos sos de la ciudad de Buenos Aires y te fuiste sábado, domingo y lunes, más de 3 días, ayer martes tuviste que ir ahí a hacerte el test de saliva, que no es compulsivo, no es obligatorio, pero es como que piden que la gente sea razonable y que se lo haga. Yo creo que igual cuando escucho a los funcionarios decir que se lo tienen que hacer, pero que tampoco van a utilizar nada punitivo, yo creo que si se lo tienen que hacer, se lo tienen que hacer. Habrá que sacar un decreto, no sé, pero evidentemente por el bien de todos se lo tienen que hacer. Yo creo que solamente que dependa de la responsabilidad de cada uno, me parece que muchos lo van a evitar. Por más que, ya digo, parecería que si bien no es punitivo, no es obligatorio, pero es como que, qué sé yo, te van a mirar mal, por lo menos, me parecería igual que aclaren más, ¿no? Y que, porque esta duda de que hay que hacérselo, pero no es punitivo, nos pone a todos, nos preocupa a todos, porque muchos dicen venir después de 3 días, estuve lo más bien, afuera en la costa, en Mar del Plata, en Córdoba, en donde estuve, tener que ir y perder ahí tiempo, y que después me den el examen a las 24 horas, qué sé yo. Igual,
Bueno, esperemos que la responsabilidad sea como la que creen los funcionarios. Ya que estoy en este tema, si te tenés que hacer un test de saliva, te vas a Avenida de los Italianos, ahí donde está la Múnich, que es también el Museo del Humor. Bueno, ahí está, ahí te hacen el test. Tenés que estar con 3 horas de ayuno, es un test de saliva, así que no es invasivo para nada. Si no es ahí, te lo haces en el centro de exposiciones de la ciudad de Buenos Aires. Si no, si venís en ómnibus, en la estación de Lepiane, que hoy reemplaza a la de Retiro, y a partir del 15 en Ezeiza. Ahí sí va a ser obligatorio para los extranjeros que entran. Te vas a tu casa cuando te haces el test de saliva y antes de las 24 horas te dicen si cómo estás. Así que estás aislado esas 24 horas, tratás de estar al lado de la gente para no contagiar a nadie si tenés algo, y listo. Bueno, pero bueno, esto fue un servicio a la comunidad. Vamos, seguimos con lo que veníamos hablando del ajuste. Bueno, y cómo se plantea la semana. Mañana jueves, si todo hoy sale bien, se debatiría la ley de interrupción legal del aborto. Ha hecho un laburo de lobby muy fuerte el Papa Francisco. Me parece que en diputados no le va a alcanzar. En senadores la cosa va a ser más difícil. Digo que ha hecho un laburo de lobby porque ha llamado a muchos diputados, ¿no? De la oposición y del oficialismo, ¿no? Entre ellos a Ritondo, el jefe de bloque de la oposición, y bueno, con algunos del oficialismo directamente tiene contacto directo, como por ejemplo Valdés y algunos otros, que bueno, que veremos qué pasa con el lobby que hizo el Papa y con el lobby que va a seguir haciendo el Papa después con los senadores, que yo creo que en diputados sale, en senadores me parece que no. Bueno, un tema realmente que sorprendernos, porque si yo, después de hacer 30 años este programa y de haber vivido en la Argentina más de 60 años, les digo que me sorprendo de que haya habido una movilización para defender a un delincuente como Amado Vudú, acá en la ciudad de Buenos Aires, a tribunales, a la Corte Suprema, y les estaría mintiendo. No me sorprendo porque evidentemente hay mucha gente que defiende delincuentes. Yo digo delincuente Amado Vudú porque lo han dicho 16 jueces, incluida la Corte Suprema. 16, Es decir, yo soy de aquellos que no creen mucho en la justicia, pero cuando pasa por tantas instancias y hay jueces kirchneristas que lo condenan, jueces que no son kirchneristas, de cualquier ideología, los que han trabajado para un lugar, para el otro, y lo condenan, y uno ve, o lo ha escuchado a Vudú cuando se ha defendido, ver la inconsistencia de su defensa, de hablar de que se encontraba con Van den Blore en el Hilton y era una casualidad, y se encontraba con Chicone en el Hilton y era otra casualidad, y se encontraba, me acuerdo que cuando le hizo un reportaje Lotoviada junto con Ernesto Teneman, le dijo el Lotoviada, dijo, si uno toma los porcentajes de matemáticos, lo tiene Adrián Paenza, le termina haciendo todos los cálculos de las posibilidades que tenía de encontrarse con tanta gente de casualidad a cero. Así que es lamentable que mucha gente que encima se dice de izquierda o progresista defienda a un delincuente. Lo siento, es lamentable. Y yo creo que habla muy mal, ¿no? de
de la gente que lo defiende. Y como argumentación, bueno, si alguno quiere, yo hoy no lo voy a pasar porque no tengo tiempo, es un programa que va a ser muy intenso, tenemos muchas notas, pero que vea qué decía en el 2014 Alberto Fernández y qué escribió en La Nación sobre vudú, y listo. Y si votó Alberto Fernández, con ese discurso que se quede tranquilo pidiendo que lo condenen a vudú como lo tienen que condenar. Y que vaya preso porque todo el mundo va preso. A mí no me parecería bien que por algunos delitos que no se pueden escapar uno tenga que perder la libertad. Pero el hecho de que cualquiera que ha hecho lo que ha hecho vudú está preso, me parece un privilegio para él dejarlo en la casa, así que lamentablemente va a tener que ir preso. Bueno. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, tuvimos hoy un balance, a mi juicio, muy bueno que hizo Sartelli. Realmente con Sartelli a veces da para charlar mucho más tiempo, pero bueno. Pero ahora al que también le pedimos un balance, en este caso nos lo mandó grabado, es Julio Gambina, que hizo un balance económico y que me parece bueno también escuchar. Son miradas diferentes, pero que todas sirven, ¿no? Sirven para ver qué es lo que está pasando. Julio Gambina sobre el tema del año de Alberto Fernández en la economía. Año de gobierno del Frente de Todos, que está a punto de cumplirse, y hay que señalar que se empezó el 10 de diciembre del 2019 con mucha expectativa por la población. Hay que tener en cuenta que el que perdió el gobierno de Mauricio Macri es uno de los pocos gobiernos que no repite un segundo periodo gubernamental, porque claro, el balance del gobierno de Mauricio Macri fueron 3 años de recesión, y cada vez que hay recesión hay caída de la producción y por lo tanto dificultades para distribuir eso que se produce menos. Por eso el saldo económico-social de la gestión macrista fue muy fuerte en materia de pobreza, indigencia, desempleo. Todos los datos socioeconómicos se deterioraron entre 2015 y 2019. La inflación terminó por encima del 50% y todos sabemos que la inflación es un mecanismo de distribución de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Es un mecanismo de la lucha de clases donde los sectores más concentrados se apropian de la riqueza socialmente generada. Y además dejó un legado de un endeudamiento externo deliberado muy gravoso, que condiciona fuertemente la política y la vida cotidiana en la Argentina, especialmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2018, que es el crédito más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia y que fue otorgado con fines políticos para intentar una continuidad del gobierno de Macri en la Argentina. Bueno, eso no se logró y por eso no tengo duda en señalar que el cambio de gobierno generó muchas expectativas en la población para que se redujeran los indicadores de pobreza, de miseria, se reactivara la actividad económica, se saliera rápidamente de la recesión y que por lo tanto empezara a haber problemas resueltos para parte importante de la mayoría de la sociedad.
ocurre que ni bien empezó a caminar el gobierno trazó una hoja de ruta. Para nosotros inició un camino donde dijo, primero hay que arreglar la deuda. Muchos de nosotros dijimos que no había que arreglar la deuda, que había que suspender los pagos y auditar la deuda. Por eso se creó un movimiento social popular muy importante que lideran Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiñas, que ha desarrollado durante el año un trabajo gigantesco de denuncia de lo que representa el endeudamiento externo en la Argentina, pero el gobierno privilegió la hoja de ruta de negociar la deuda, luego de negociar la deuda, establecer las condiciones del presupuesto. La realidad es que solamente pudo elaborar presupuesto para el 2021, donde ahí ratifica que este 2020 va a cerrar con una caída del Producto Bruto de más del 12%, esto es peor que la crisis del 2001-2002, con un efecto de impacto socioeconómico muy grave, tal como lo da en estas horas el índice de pobreza, de indigencia, que muestra el fuerte impacto regresivo de la situación económica en la Argentina. Y no es mayor el impacto por las políticas sociales masivas que se sostienen. El caso de la asignación universal por hijos, el ingreso familiar de emergencia o la tarjeta alimentar. La Universidad Católica dice que si no hubiese sido por estas políticas, la pobreza no sería del 44,2%, sino del 53,1%. Bueno, es alarmante saber que más de la mitad de la población argentina está en esos niveles de pobreza, e incluso los menores de 17 años tienen un nivel de empobrecimiento del 63%. O sea que eso marca muchos problemas para el presente y para el futuro. Pero la hoja de ruta del gobierno fue primero arreglar la deuda, luego establecer el presupuesto y marcar las normas de juego a futuro. Y en ese proceso de agenda de solución de los problemas sobrevino la pandemia. Una pandemia que generó una política de aislamiento preventivo a partir de marzo, que se ha mantenido prácticamente hasta ahora. El dato es que en septiembre, octubre se desarrolló el pico de la pandemia en el país, y a partir de octubre, noviembre, lo que se ve es una descompresión con cierta reapertura de la actividad económica, y por lo tanto eso vuelve a generar algunas expectativas, sobre todo cuando empieza la temporada del verano, el turismo, y ya se ve en el feriado largo de estos días que hay un proceso de recuperación de la actividad económica, y la gran incógnita es si eso va a intervenir en que se vuelvan datos alarmantes de contagios y sobre todo de muertes, cuando la Argentina está comprometida en escala mundial en muertos por millón de habitantes. Digamos que el COVID ha pegado muy fuerte en América Latina, sobre todo en los grandes países de América Latina. Estoy hablando de Brasil, de México, Argentina entre ellos, y por lo tanto es una situación muy compleja la que vive la Argentina. El saldo del año económico es que con la crisis que venía del tiempo del macrismo, más una crisis global del capitalismo mundial que viene de arrastre del 2007, 2008, 2009, la herencia de crisis es muy fuerte y se agrava y se agudiza con la pandemia del coronavirus. Por eso no hay que sorprenderse, y es preocupante el saldo de crecimiento de pobreza, de desempleo, y el debate que hay en torno del impuesto a las grandes fortunas o gravamen, aporte solidario a las grandes fortunas, que se acaba de aprobar. El tema es importante porque alcanza unas 10.000 personas, se supone que se recaudará el tipo de cambio oficial
de hoy unos 3.500 millones de dólares. El tema va a ser objetado, es objetado por los que tienen que pagar ese impuesto. Por lo tanto, puede ir a la justicia y lo que estamos viendo ahora es una lucha judicial por si se aplica ese impuesto para paliar la situación de crisis general que tiene la economía argentina, agravada con la pandemia, o si prevalece el poder de los propietarios. No es la primera vez que esto acontece. En el año hubo un intento del gobierno por atacar una de las grandes estafas de la Argentina, como es la de Vicentín, contra el Banco Nación, el Banco Provincia, la AFIP, otros ámbitos estatales, sin perjuicio de la estafa a productores que le vendieron y no cobraron, y la intención del gobierno de intervenir, expropiar y transformarla en una empresa testigo que cambie el modelo productivo fue para atrás. O sea, es una pulseada que los propietarios ganaron, no solo los propietarios de la empresa, sino que en general se contribuyó a gestar un clima en sectores medios de la sociedad afectados por la crisis económica defendiendo la propiedad privada. Digamos que es una situación compleja la de la economía, la política argentina, donde se negoció la deuda con los acreedores privados. Mientras tanto se fue pagando la deuda y de hecho lo que se ha pagado de deuda en el año es mayor que lo que eventualmente se recaudará si finalmente se recauda el impuesto a las grandes fortunas. Y ahora se está negociando con el Fondo Monetario Internacional y mientras se negocia, en los últimos días se pagaron intereses de la deuda con el Fondo Monetario. Es un tema que se proyecta para el 2021 y que en los términos de la propuesta argentina queda claro que la deuda en general y la deuda con el Fondo Monetario Internacional condicionó la política económica de este año, condiciona el presente y va a condicionar el futuro cercano. Digamos que es un balance 2020 muy complejo que termina con este saldo económico-social regresivo para buena parte de la población, con una inflación que a partir de octubre empezó a crecer, hasta septiembre la anualización de la inflación decreció, pero a partir de octubre empezó a crecer de nuevo. Todo indica que la inflación de noviembre va a sostener este crecimiento de la anualización de la inflación y diciembre va en el mismo camino. Y como dije al principio, la inflación es un mecanismo de transferencia de recursos de la mayoría empobrecida a la población que tiene ingresos y riqueza concentrada. Por eso el balance del año es complejo, más allá de la estrategia asumida por el gobierno. La continuidad de la crisis de la economía mundial se sostiene, de nuevo, insistamos, agravada por la pandemia del coronavirus, y eso que pasa en todo el mundo pasa en la Argentina. Lo importante es que es la especificidad nacional y hay que ver si la población argentina puede seguir sufriendo este impacto regresivo o si esta regresividad en la distribución del ingreso no termina generando niveles de conflictividad. Ahora que se flexibiliza la participación de la sociedad en la actividad económica, también puede generar participación en conflicto, en procesos de resistencia, que pueden derivar en confrontaciones más fuertes que disputen la distribución del ingreso y, como se ha visto este año 2020, la distribución de la riqueza, es decir, que se afecte el tema de la propiedad, tema que ha estado en discusión en el caso Vicentín, pero que también ha estado asociado al tema de la toma de tierras y que por supuesto está en la discusión del modelo productivo en la Argentina. Hay en la coyuntura temas muy concretos de las formas específicas que asumió la limitación y restricción del COVID-19, pero también problemas estructurales de fondo de la economía argentina que van a expresarse en este verano
y en un 2021 que es año electoral, de renovación parlamentaria, y por lo tanto el debate político va a ser uno de los ejes centrales de lo que se viene en la Argentina del próximo tiempo. Bueno, esto decía Julio Gambina. Hay algunas cosas que se pueden coincidir, otras que no, pero lo bueno es tener algunas miradas que nos vayan por lo menos marcando cuál podría ser la salida, ¿no? En general la salida, en esto coincide Sartelli con Gambina, la salida es política, pero bueno, parece que justamente ahí está el problema de la economía. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, un tema que me parece muy, muy importante que está ocurriendo acá en la ciudad es toda la movida que se ha hecho contra la privatización de Costa Salguero y de la Punta Carrasco. Hay más de 25 organizaciones que se han movilizado en estos días, sobre todo sectores del peronismo, de la oposición en la ciudad y de la izquierda. Y bueno, el reclamo es muy fuerte. Se ha hecho se comenzó la audiencia pública el día viernes, hoy seguía la audiencia pública. Se anotaron más de 7.000 personas. En general toda la gente que se anotó está en contra de esto. Y bueno, hubo un fuerte trabajo de muchas organizaciones. También hay que decir las cosas como son, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía al comienzo. Esta privatización, está la oposición, sobre todo la Cámpora. Yo paso por varios locales de la Cámpora en mi barrio y desde ahí salen con las bicicletas, tienen los carteles, no llevan en general los carteles de la Cámpora para no irritar, pero llevan mucha gente, inclusive anotaron mucha gente de su aparato en la audiencia. Yo igual en este caso coincido con ellos, pero igual tengo que decir que sería bueno que ellos pusieran el mismo fervor en las peleas por la lucha salarial contra el gobierno nacional, en las peleas contra la pobreza contra el gobierno nacional, en las peleas contra el ajuste a los jubilados del gobierno nacional. Pero bueno, es evidente que no lo van a hacer, pero hacen esto y digo, está bien, porque a mí me parece que sería un error hacer ese negocio ahora en la ciudad, y sería un error porque me parece que ahí se puede, con muy poca plata se puede hacer un gran parque y ganarle terreno al río. Y tampoco quiero dejar de decir algo, ¿no? Porque este programa empezó hace 30 años y hace 30 años eso se concesionó. Eso era río. Punta Carrasco y Costa Salguero, eso era río. Yo de chico solía ir con mis amigos ahí a ese río. Lo concesionó el peronismo, el mismo que hoy protesta, ¿no?, que quiere recuperar el río. Lo mantuvo 30 años y ni se movió por lo que hacían ahí en Costa Salguero, en Punta Cana. Eso también hay que decirlo, que lo concesionaron allá en 1990 con Don Grosso al frente. Bueno, escuchemos a María Eva Cousovitis de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, que cuenta un poco, bueno, qué pasó después de la movida del jueves pasado y cómo está la cosa, audiencias, etcétera. Escuchémosla. La audiencia pública está marcando un antes y un después en el ejercicio democrático de la participación. No solo por la concurrencia masiva, contabas, más de 7.000 inscriptas e inscriptos, vamos a ser más de 7.000 quienes nos pronunciemos en relación al proyecto de venta y cementación de Costa Salguero. Pero por otro lado, también va a ser un hecho histórico
porque la totalidad prácticamente nos estamos pronunciando en contra del proyecto. La audiencia pública comenzó el viernes, continuó durante esta semana, hubo más de 300 intervenciones y prácticamente la totalidad fueron en rechazo rotundo al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que la propuesta del gobierno porteño de privatizar y cementar la Costanera para hacer un mega negocio inmobiliario, recordemos que el proyecto del oficialismo porteño es construir suntuosos desarrollos inmobiliarios sobre el borde costero, desarrollos inmobiliarios que van a estar destinados solo al 5% de la población de mayores recursos y que por otro lado además va a endeudarnos al conjunto de la ciudadanía porteña porque va a requerir de obras de infraestructura que van a involucrar decenas de miles de millones de pesos. Por lo tanto, creo que el proyecto es la síntesis del modelo de ciudad que hace más de una década la gestión Macri-Larreta nos propone y a la cual el conjunto de la ciudadanía le está planteando que no. Creo que esta participación masiva, este involucramiento masivo por parte de la ciudadanía porteña tiene que ver no solo con recuperar el río y la costanera, sino que también tiene que ver con decirle que no a la gestión de Larreta respecto al modelo urbano que se viene consolidando hace más de una década. Un modelo en donde concentramos la riqueza en unos pocos, en donde el conjunto de la ciudadanía nos despojamos de nuestro patrimonio común y como consecuencia de eso se precarizan todas las dimensiones de la vida urbana. Y lleva a la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas de la región, la ciudad más rica de nuestro país, una ciudad con presupuesto europeo equivalente a Roma, a Madrid, a la emergencia ambiental, climática, sanitaria y habitacional. Por eso creo que lo que está sucediendo es que claramente la ciudadanía ha puesto un límite a este modelo de despojo. Esto decía María Eva Cousovitis. Yo me quedo pensando, ¿no? Que ella dice que esto generaría endeudamiento, porque claro, la inversión para ahí la idea es que un 64% fuera vendido y quedaría para la ciudad el 26%, es decir, o para hacer parques públicos, más o menos sería así la cosa. Claro, tendría que hacer una inversión en la ciudad. Yo igual creo que alguna inversión va a haber que hacer para que todo eso tirar abajo lo que hay, o ver qué se recupera y ganar todo el río para todos nosotros, ¿no? Igual me parece que alguna inversión hay que hacer. Por ahí, como en este reclamo a Larreta hay mucha gente del gobierno nacional, por ahí se logra que el gobierno nacional ponga plata para... Ah, ¿no? ¿Piensan que no? Bueno, digo, por ahí podía poner plata para hacer la costanera al río, de la plata que le sacó a Larreta, ¿no? Poner plata para hacer algo. Pero bueno, no, era una broma. El tema que hablaba al principio y que me parece muy importante y que tenemos que seguir reflejándolo porque hace a cómo van a ser las cosas para los porteños a partir de ahora. Si se va a igualar para arriba en la Argentina o se va a igualar para abajo. Es decir, si vamos a ser los porteños como son los formoseños, los misioneros, los salteños, los jujeños, los tucumanos, que eligen y tienen gobiernos que no se ocupan de la educación, que no se ocupan de la salud, que no se ocupan absolutamente de nada, o vamos a exigirle al gobierno porteño que se ocupe más de lo que se ocupa de algunos temas que a mi juicio son muy pocos también. No tan poco como se ocupan los gobiernos del interior del país
hay que decir la verdad, la educación está mucho mejor en la ciudad que cruzando acá en la provincia de Buenos Aires, o que en Salta, o que en Jujuy, o que en Misiones, o que en Tucumán, o en donde se te ocurra. Y entonces digo eso, si la idea es esta idea que ya el kirchnerismo venía, ¿se acuerdan? Que cuando las currículas para igualar la educación para abajo, bueno, ¿se acuerdan? Siempre la idea que tiene este gobierno no es que los porteños estemos bien y estemos mejor. La idea es que estemos peor que el resto. Así el resto no se siente tan mal. Entonces nos mete en una discusión que realmente yo creo que se salda muy fácil. A mi juicio hay que igualar para arriba. Es decir, si nosotros tenemos mejor educación, bueno, queremos mejor educación para Misiones, para Formosa, para Tucumán. Ahora, claro, el docente porteño cobra más de 37.000 pesos y el docente tucumano, el docente formoseño, el docente misionero cobra, hablo de 4 horas, cobra 22.000, 21.000 pesos. Entonces ahí hay alguna cosa que no está bien, pero que no está bien, ¿por qué? Porque cobran muy poco en los otros lugares. Ahora, ¿cómo lo quiere resolver el gobierno? Bueno, nosotros queremos que los docentes de ustedes, en vez de ganar 15 lucas más que el docente tucumano, que gane 15 lucas menos, que gane menos todavía. Es decir, así no se solucionan las cosas. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Igualar para arriba. Bueno, ¿y por qué decía todo esto? Porque se votó y volvió al Senado la ley que se le quita los fondos a la ciudad de Buenos Aires y sigue generando polémicas esta. A mi juicio no hay mucha polémica, no se le tiene que sacar el dinero a la ciudad de Buenos Aires. Es un ajuste. Y lo que tenemos que pelear porque no haya ajuste en ningún lado del país. Y acá que vivimos nosotros menos. Así que, es más, considero una aberración que diputados elegidos por la ciudad hayan votado que se les saque los fondos a la ciudad. Aparte no es para mejorar absolutamente nada, es para pagar los sueldos de la policía que reprimió en Guernica y en todo caso para eso que decía yo, ¿no? Es decir, que la provincia de Buenos Aires y las provincias del interior estén mucho peor para que se igualen para abajo con la ciudad. Así que no hay ninguna argumentación. Yo voy a poner 2 personas con las cuales no, como se decía en mi época, no comulgo, que son Chiche Dualde y Martín Lustó. Pero que me parece que el sentimiento de Chiche Dualde, una persona con la cual no estoy de acuerdo, pero en este caso lo que dijo es algo que tranquilamente lo podría haber dicho yo. Escuchémosla a Chiche Dualde cuando se le preguntó por la quita de fondos a la ciudad. Me deja que le diga lo que pienso, es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada. Y a mí me gustaría verdaderamente ver al gobierno de Larreta, por más que yo no pertenezco al espacio de Cambiemos, me gustaría verlos con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde. Es una vergüenza, es un ataque feroz que no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre, el kirchnerismo sigue para adelante, nada los detiene. Por eso nunca fui kirchnerista, me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder porque creí que iba a hacer otra cosa y creí que iba a conducir el país. Hoy, terminando su año de mandato, la desilusión es atroz. Bueno, eso decía Chiche Dualde, no hay más nada que agregar, clarísimo. Y también editamos un poquitito del senador Martín Lustó de la ciudad, con el cual tampoco coincido. Aparte me acuerdo todavía de la 125, no coincido en la mayoría de las cosas que dice, de cuando era
ministro del kirchnerismo. Pero bueno, pero me parece que por ahí como en los últimos días se anda autocriticando de todas esas barbaridades que hizo, es decir, de haber estado aliado al kirchnerismo. Me parece importante también que esto que decía. Presidente, con esa decisión anunciada, como se anunció además cuando la policía bonaerense estaba reclamando y llegó hasta las Puertas de Olivos, con esa decisión súbita, intempestiva, improvisada, no avisada, rompió esa foto. Escucho el anuncio del presidente que dice, arrancaba en el tono de lo que yo pretendía apoyar, que es, entiendo los reclamos, este no es el modo, no me voy a dejar extorsionar, y acto seguido dijo, le voy a dar la plata a la provincia de Buenos Aires sacándolesela a la ciudad. Entonces yo que estaba esperando para salir, respondí sobre eso, que además es un tema que estudié bastante, la coparticipación, el primer libro que escribí sobre eso y el sistema previsional. No me cabe ninguna duda que decidió resolver un problema que para mí tiene otro origen, ¿sí?, manoteando la plata de la ciudad. Bueno, lo que decía Lustó es que él estaba esperando para apoyar al gobierno, porque todavía estaba la foto, eso habla, la foto de Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, que se hablaba de unidad, y sobre todo porque era el momento en que la policía presionaba a la de la provincia y termina resolviendo el problema a la policía de la provincia, sacándole los fondos a la capital. Entonces dijo que más que apoyar eso ya pasó a repudiarlo, ¿no? Nos vamos, se nos terminó el programa, esperemos que lo hayan disfrutado. Si no nos lo hacen saber, tienen todas las vías para decírnoslo, así que sean felices. Chau, hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.